simbólicamente su culpa al cordero. Después hundan un cuchillo en la garganta del cordero. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El pecador vino culpable. Ahora el cordero lleva su culpa. Y como el cordero es culpable, debe ¿qué? Morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando cada sacrificio, hermanos, de un cordero en el santuario apuntaba hacia el futuro, apuntaba al Cristo que vendría, el Cordero de Dios, el cual iría a la cruz y moriría la muerte que nosotros deberíamos morir. Jesús, hermanos, es el puente entre Dios y nosotros. Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la pregunta en esta tarde es: ¿llevas tú la carga de culpa en estos momentos? ¿Sigues tú cargando con los pecados que has hecho en el pasado o que haces ahora mismo? ¿O por fe reclamas al sustituto, al Cordero de Dios? ¿Lo haces? Ese es el asunto de esta tarde, hermanos y hermanas. Es terrible que los corderos tenían que morir. Es terrible. Y que sangre debía de ser derramada. Pero mucho más terrible es que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, tuvo que morir en nuestro lugar. Sin Jesús, hermanos, cada uno de nosotros llevamos la culpa de nuestros propios pecados. Ahora vamos al libro de Apocalipsis. A veces me dice: ¿pero por qué tú lees tanto el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo dice claramente en el versículo 1 del libro. El libro fue escrito para la generación que estuviese viviendo en los últimos días de este mundo. Apocalipsis nos dice que el corazón o el centro del libro de Apocalipsis es Jesús. Apocalipsis nos presenta dos caminos: el camino de Dios o el camino del ser humano. El camino lo que se llama de la bestia. Y de eso vamos a estudiar en estas próximas par de semanas. ¿Qué es la marca de la bestia? Siempre la gente siempre me pregunta eso, y les voy a explicar con la Biblia solamente lo que es la marca de la bestia. Apocalipsis, hermano, presenta dos líderes: el Cordero Jesucristo, el cual nos invita a darle nuestra lealtad, o la bestia, la cual ordena nuestra lealtad. Así que Apocalipsis comienza en Apocalipsis 1:5 diciendo: el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces en Apocalipsis 5:12 Juan describe los ángeles alrededor del trono de Dios cantando: el Cordero que fue inmolado es ¿qué? Digno. Apocalipsis 12:11 nos dice: ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿qué? Del Cordero. Y en Apocalipsis 13:8 también nos describe el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso inmediatamente en acción el plan de salvación desde Génesis. Apocalipsis 14:6 dice que el centro del libro de Apocalipsis es el Evangelio eterno. El Evangelio, las buenas nuevas es que este mundo ha sido redimido por Dios. Apocalipsis 19:9, nosotros somos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Imagínense, nosotros en el cielo, en una cena completa con Dios. Apocalipsis 19:13 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, que nos dice: Jesús estaba vestido de ropa teñida en sangre. Cristo viene como el Cordero de Dios, el que derramó su sangre por nosotros. Jesucristo entonces nos invita en Apocalipsis 22:17 y nos dice: el que quiera, todos nosotros, el que quiera, tome del agua de vida. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratis. La salvación, hermano, es gratis. Tú no tienes que estar pagándole a nadie para recibir tu salvación. Hermanos, usted puede venir libremente a Jesús y confesar sus pecados y transferir la culpa de usted hacia Él. Cuando Jesús fue a esa cruz, Él pensó en ti y en mí. La Biblia nos dice claramente, 2 Corintios 5:21 nos dice al Cristo
que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que si nosotros venimos a Jesucristo, Dios nos ve justos a nosotros. Y yo no sé la última vez que yo me miré en el espejo, yo no vi a ningún justo. Yo no vi a nadie justo en el espejo. Cristo nunca pecó, hermano, pero Él aceptó la culpa de nuestros pecados. Cristo estuvo dispuesto a hacerse pecado por nosotros y lo hizo para que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Una eternidad. La gente siempre me pregunta, pero Mario, ¿qué es una eternidad? ¿Qué es? Había un muchachito que le hizo la misma pregunta a una maestra y la maestra le dijo: imagínate una gaviota tomando una gota de agua del océano cada 1000 años. La gaviota se va volando y vuelve 1000 años después y toma otra gota. Otra vez la gaviota vuelve volando otros 1000 años después y toma otra gota y se va. Para cuando el océano se vacíe, ese es el primer segundo de la eternidad. Como podemos ver, hermanos, la eternidad es un tiempo muy largo. Cuando Jesús murió, Él aceptó la culpa de todos los pecados de la humanidad completa. Él estuvo dispuesto a ser condenado por el pecado, por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a arriesgarse a perder la eternidad por usted y por mí. Y yo no sé ustedes, pero yo no me acuerdo de la última vez cuando alguien dijo: ¿sabes qué, Mario? Yo voy a morir por ti. Yo no me acuerdo todavía. Dios nos promete, hermanos, en Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cómo está tu fe en esta tarde? Y esto, hermanos, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Muchos creen que ellos están haciendo todo para llegar a ser salvos, pero la salvación no es por lo que yo hago, sino por lo que Jesús ha hecho. Él murió la muerte que nosotros debimos haber muerto, hermanos. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, es un regalo. Nosotros no podemos comprarlo con absolutamente nada. Es un regalo, hermanos. Cuando yo le doy un regalo a mis nenes, un regalo solamente puede ser dado por alguien. Pero ustedes me dirán: pero Mario, yo entiendo todo lo que me estás diciendo, pero yo todavía no he podido obtener la paz mental. ¿Cómo yo obtengo la paz mental? Vamos a repasar entonces los pasos a seguir para obtener paz mental. Primero, aceptar. Liberación de culpa. La vida eterna es tuya si tú aceptas el hecho de que usted es un pecador. Yo siempre me miro, Pablo lo dijo bien claro: yo tengo que morir todos los días. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado. La verdad, hermano, es que estamos separados de Dios y tenemos que venir a Jesús diciendo: Señor, yo soy un pecador. Número 2, tienes que creer. Tienes que creer con todo tu corazón de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió en el Calvario por nosotros. Hechos 16:31 nos dice: creer en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? ¿Serás qué? Salvo. Salvo. Tienes que creer que Cristo vivió, murió y es tu Salvador. Número 3, tenemos que confesar. Primero tenemos que aceptar que somos pecadores. Segundo, tenemos que creer que Jesús murió por nosotros. Tercero, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Jesús. Uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no se queda ahí solamente, no se queda en perdonar. Después dice: y limpiarnos de cuánta maldad, de toda maldad, toda.
Y usted me estará diciendo, pero Mario, yo he mentido, yo me he enojado.